Historia 1. El hombre invisible. Mi nombre era Evaristo, o todavía es, no sé, 63 años a cuestas, camionero desde los 19. Estoy grabando esto aquí parado en una gasolinera vieja en el límite de Córdoba con Santa Fe. Ruta Nacional 9. Madrugada, la luz de la torre del patio está parpadeando. Hay un camión refrigerado haciendo ese ruido molesto aquí al lado. Pero lo más extraño es que estoy aquí, pero parece que nadie me ve. Ya no sé más qué está pasando. No estoy hablando de fantasía, de historia inventada. Es real, estoy vivo. Siento frío como manejo, respiro, pero parece que el mundo se olvidó de que existo. Lo primero fue en la cantina allá de Rosario. Siempre que pasaba, firmaba la cuenta con mi nombre. La chica de la caja hasta bromeaba con mi manera de pedir el sándwich caliente. Pero esta vez, cuando entré, me preguntó si era mi primera vez allí. Me reí, ¿no? Pensé que estaba bromeando, pero no era así. Ni ella, ni la gerente, ni nadie ahí sabía quién era yo. Hablé del mural de fotos que tenía una mía tomada en un fin de año, pero ni eso, nada. Parecía que nunca había pisado ahí. Entonces pensé, debe ser el cansancio, no sé. Estaba rodando directo hace días, podía estar confundiendo, pero entonces fui a buscar el remito en la transportadora en Zárate. La chica del mostrador digitó mi nombre y dijo que no constaba. Le dije que era Evaristo Silva Mendoza. Mostré la licencia, el número de matrícula. Ella miró, digitó de nuevo y dijo que debía estar en otra sucursal, que el sistema no tenía conductor con ese nombre. Pidió que esperara, que iba a chequear con el supervisor. Esperé casi 2 horas. Nunca más volvió. Volví al camión con el pecho raro, pero traté de ignorarlo. Llamé a Córdoba, compañero viejo, amigo de ruta, atendió, dijo que iba para Mendoza. Horas después, paré en el mismo patio que él. Vi su camión, esperé. Cuando bajó, fui directo. Lo llamé, sonreí, levanté la mano. Me miró de frente, dio una pasada al lado y siguió como si yo fuera un extraño cualquiera. Ahí empecé a juntar documentos por todos lados. Licencia, xerox de recibo de sueldo, ticket de peaje con mi nombre. Los guardé en un cajón que sellé con cinta. Escribí la fecha arriba. Una semana después, la cinta estaba rota y la mitad de los papeles habían desaparecido. Nadie más tenía prueba de que yo existía, ni yo. Hasta fui a un restaurante de borde de ruta, ese de Córdoba, donde el dueño se sacaba foto con todo cliente fijo. Hablé con él, mostré el rostro. Me trató con educación, pero preguntó si era de alguna empresa nueva. Hablé de la foto. Me llevó hasta la pared. Los marcos estaban ahí, pero la mía no. Fui a la estación donde tenía la tarjeta de fidelidad. El playero pasó y apareció. Tarjeta no registrada. Entré en la app de la transportadora. Pantalla blanca. Usuario inexistente. Cada vez que intentaba probarme, parecía que el mundo borraba un pedazo más. Estos días fui al seguro de la empresa. Me senté, dije mi nombre, Quill, fecha de nacimiento. La chica digitó, frunció el ceño, dijo, no aparece nadie con ese nombre. La miré fijo y pregunté, entonces, ¿quién está frente a usted? Bajó los ojos. Dijo que podía haber ocurrido un error, que iba a llamar al gerente. Me levanté y me fui. Porque si hasta la chica del seguro dice que no estoy en el sistema, entonces ¿dónde estoy? Paré en la banquina esa noche. Bajé y lloré. No por miedo a desaparecer, sino por miedo de ya haber desaparecido y todavía estar consciente. Tenía una billetera negra de cuero, se podía ver la marca donde quedaba la licencia. Hoy está vacía, el cajón donde guardé todo. Ahora solo tiene papel blanco, y aún así estoy aquí. No sé hasta dónde va esto. Todavía duermo, todavía como, todavía cargo combustible, pero cada vez que hablo con alguien, es como si mi voz pasara por dentro de la persona sin quedar. Hay días que me sorprendo hablando solo en el camión, solo para oír sonido humano de vuelta,
Ni siquiera es para conversar, es para estar seguro de que estoy aquí. Y aún así, hasta mi voz parece diferente, ¿sabe? Como si ni yo creyera más en lo que estoy diciendo. Esta semana fui tras una última prueba. Fui allá a la oficina vieja de la transportadora, la sede. Llegué con todo lo que sobró, un comprobante viejo de pago de flete, un nombre impreso, una fecha. Se lo mostré a la chica del mostrador. Ella miró, tomó mi quill, digitó, dijo: «Señor, este número consta como inactivo hace más de 15 años». 15 años. Le dije: «Hija mía, yo manejé para esta empresa el mes pasado». Ella me miró con esa cara de lástima y dijo: «¿Está seguro, señor? ¿Tienen idea de lo que es eso? ¿Alguien preguntarte si estás seguro de tu propia vida? Estoy parado aquí en esta estación ahora. Es madrugada, está todo medio borroso. La luz de la torre amarilla, fea. Pedí una ficha para bañarme. El chico de la caja me la entregó como si fuera solo uno cualquiera más. Ni buenas noches, ni de vuelta por aquí. Antes preguntaban si a mi esposa le había gustado el regalo que llevé. Ahora ni saben que tengo una esposa. O tenía, ¿no? Traté de llamarla para decir que estaba volviendo, que algo estaba mal, pero el número dio inexistente. Traté de llamar a mi hermano, a un amigo de la infancia, hasta a un gomero viejo allá de Zárate. Todo cayó en lo mismo, número inválido, o daba ocupado para siempre, o llamaba y nada. Recuerdo el nombre de mi primera maestra, el número de la casa de mi madre, la patente de mi primer camión, pero parece que estoy recordando cosas que no existen más o que nunca existieron. Estos días entré en un baño de estación, me miré en el espejo y me pregunté si era realmente yo ahí, porque todo desapareció, menos el cuerpo y el cansancio y este silencio que parece más grande que el mundo. Até un pedazo de papel en el tablero con mi nombre, mi edad y el nombre de mi esposa. Escribí también el número del camión y la frase «Yo existo», solo para, no sé, si alguien entra y ve, tal vez crea, porque ya no sé más qué es creer en eso. Anoche soñé que estaba en una sala con mucha gente. Todos me miraban, pero cuando trataba de hablar, ningún sonido salía. Y entonces, cuando escribía en el papel y mostraba, las letras desaparecían antes de que leyeran. Por eso estoy grabando, porque si escribo ya no sirve, si hablo con alguien ya no escuchan. Pero si dejo este audio, tal vez alguien escuche, tal vez alguien pare y diga «yo recuerdo». Ni necesita decir de dónde ni cómo. Solo diga que recuerda. Estoy aquí en la estación, entre los kilómetros 7 y 8 después del límite. Estoy en un camión furgón blanco, cuarto eje, franja azul en el lateral. Estoy usando la camisa de San Miguel Transportes, jean claro, chancletas. Mi cabello está blanco, cortado bajo. Tengo una cicatriz en la mano izquierda de un escape que se cayó. Y me llamo Evaristo. Todavía me llamo. Si este audio llega a alguien, respóndeme. Solo diga «yo recuerdo». Puede ser en un comentario, puede ser en una nota en el patio, puede ser bajito, puede ser solo para sí mismo, pero dígalo, porque si nadie recuerda, tal vez ya me haya ido y solo se olvidaron de avisarme. Historia 2. El tanque maldito. Conozco mi camión mejor de lo que mucha gente conoce su propio cuerpo. Con 30 y tantos años rodando con cisterna, uno desarrolla un tipo de escucha diferente. El motor no necesita forzarse para que yo sepa que hay algo extraño. El rugido cambia, el freno empieza a pedir más fuerza del pie, el arranque se queja, y fue por ahí que empezó. En la primera semana de junio estaba llevando agua para un pueblo después de Villa Mercedes. Viaje corto, carga liviana, pero el camión parecía arrastrar el mundo entero. Pero cuando paraba, miraba, revisaba todo. Nada. Al segundo día igual. Salía vacío, rodaba lento, subida liviana y ya pedía reducción. Sentí el motor forzando más de lo normal. Miré neumático, suspensión. Hasta verifiqué si alguien había puesto peso sin avisar. Nada.
Cero. Al tercer día dejé de fingir que no lo estaba sintiendo. Lo llevé al taller de don Carlos, ahí en el borde de la ruta. Taller viejo, pero él es uno de los únicos que mete mano al camión sin inventar modas. Dio una vuelta, subió en la rampa, probó lo que se podía probar, salió de debajo del bicho con el rostro cerrado. Este camión está muy pesado, Roberto, pero no tiene nada adentro. Le pregunté si podía ser obstrucción, pérdida interna, no sé. Negó con la cabeza, dijo que era como si estuviera cargando concreto invisible en el tanque. Volví a casa con eso martillando. Esa noche soñé con el camión atascado, pero lo que lo tiraba hacia abajo no era barro, era como si el tanque estuviera echando raíces. Al día siguiente me levanté más temprano. Estacioné el camión en un lugar más aislado ahí cerca de la chacra. Puse la manguera, abrí las válvulas y dejé vaciar hasta la última gota. Agua limpia, nada en el medidor que justificara aquello. Esperé que bajara el sol, tomé la linterna y subí con cuidado en la parte de arriba del tanque. Había una escotilla ahí, cosa antigua todavía de la época que la cisterna era usada por cooperativa. Abrí despacio. El olor me pegó antes que la luz. No era podrido, pero tampoco era el olor que debía estar ahí. Era algo metálico mezclado con un agrio caliente, casi como cuando uno corta carne viva y toca metal. Apunté la linterna y miré ahí dentro. Tardé en entender lo que estaba viendo. En el fondo del tanque, donde debía estar limpio, solo el acero reflejando, había algo pegado. No era grande, pero era visible. Era como si fuera carne, pero sin forma, sin hueso, sin sentido. Parecía pulsar muy despacio y lo más extraño, parecía húmedo, vivo, conectado en la pared del tanque como raíz de árbol, solo que de adentro hacia afuera. Cerré la escotilla con fuerza en el momento, me quedé parado un tiempo en el asiento del conductor, mano en el volante, sintiendo el camión respirar, aunque estuviera apagado. Tuve náuseas, pero no de vomitar. Náuseas de largar todo, de salir de ahí caminando y nunca más mirar atrás. No volví a casa ese día. Rodé hasta un caminito de tierra que conocía bien, en medio del monte, unos 12 kilómetros después del límite de Villa Mercedes. Estacioné el camión junto a un alambrado viejo, apagué, puse la llave debajo del tapete y me fui. No miré atrás. Compré otro camión semanas después, un 1518, más nuevo, bien cuidado. Le dije a todo el mundo que el otro había dado problema estructural en el chasis. Nunca le conté a nadie lo que había visto, ni a la mujer, ni a don Carlos, pero lo peor todavía no era eso. Hubo gente que encontró extraño que hubiera abandonado el camión de esa manera, más aún siendo mío de documento, pago, bien cuidado, pero la mayoría solo pensó que era cansancio. Me quedé unos días sin rodar. Dije que estaba resolviendo problema de familia, pero el camión quedó ahí abandonado en el monte. Nadie nunca me llamó, nunca supe si alguien lo encontró, si alguien tocó, y para ser sincero nunca quise saber. Por mucho tiempo evité hasta pasar cerca de esos lados. Tomaba desvío, hacía curva mayor, pero no me acercaba a esas rutas ni para cortar camino. Pero camionero que rueda por toda la provincia, alguna vez tropieza con el pasado. Pasó un jueves, unos 6 meses después. Iba a buscar una carga en Villa Mercedes. Corté por un trecho que pasa por un desarmadero grande, cerca de un cruce con la ruta provincial. Paré para comprar agua y fue ahí que vi. De lejos, la carrocería era inconfundible. Misma cabina rajada en el lateral, mismo retrovisor roto, y el detalle del guardabarro delantero izquierdo que solo yo conocía todavía estaba ahí. Una marca de pintura azul que vino de la época que choqué con un portón viejo. Era mi camión. Estaba tirado entre 2 carrocerías de colectivo con montes subiendo por las ruedas, desarmado, abierto, expuesto al sol.
Pero lo que me heló la sangre fue lo que no estaba ahí, el tanque. El tanque había sido retirado. No era corte de soplete, no era parte arrancada por pieza de desarmadero. Era como si lo hubieran sacado con cuidado, desatornillado, soltado con calma, como quien separa algo valioso del resto. No pude moverme. Me quedé mirando por minutos, tratando de entender qué significaba aquello. ¿Quién lo llevó? ¿Por qué? Y lo peor, ¿para dónde? En el regreso a casa, me quedé recordando esa cosa pegada, la textura rara, el olor. El miedo que quedó en mí ya no era más de lo que vi, era de lo que aquello podía volverse, de lo que aquello podía ser. Si aquello creció dentro de un tanque metálico sellado, entonces, ¿dónde más podría crecer? Empecé a mirar diferente a los otros camiones cisterna que veía en la ruta. A veces, cuando me cruzaba con uno de ellos, viniendo en sentido contrario, me daba una angustia extraña, tipo un escalofrío que no viene de la piel, sino del estómago. Una vez casi paré a un muchacho en la ruta, un novato rodando con un camión igual a mi viejo. Estaba listo para llamarlo en el semáforo, decir que verificara el tanque, pero entonces me callé porque si él veía lo que yo vi, tal vez él tampoco fuera a poder vivir más en paz. Hoy en día todavía ruedo, mucho menos, pero ruedo. Solo que no trabajo más con cisterna, nunca más transporté agua. Compré un camión furgón y hago solo entrega seca, paquete, caja, mercadería, cosa que no exige tanque. No es que piense que aquello va a aparecer de nuevo o va a crecer en otro camión, pero ¿y si ya creció? ¿Y si ese tanque que desapareció ya está en uso de nuevo? Alguien puede haberlo instalado en otra cisterna, puede estar cargando agua para escuela, para hospital, puede hasta haber sido vendido para fuera de la provincia, y la cosa, sea lo que sea, puede estar más grande. No tengo certeza de nada, pero desde ese día nunca más dormí tranquilo cerca de taller. Y si un día me cruzo con ese tanque de nuevo, aunque esté pintado, lijado, modificado, voy a saber. Porque aquello no era herrumbre, no era bicho, no era planta, era otra cosa. Y hay cosas que si crecen, nadie más puede parar. Historia 3. El faro en la oscuridad. Esa luz no parpadeaba ni temblaba. Solo estaba ahí parada esperándome. Ya rodé este país de punta a punta. Vi auto volcado. Vi gente acostada en la pista fingiendo que era animal. Vi alma viva en puesto de borde de ruta. Pero lo que me trabó esa noche no fue lo que vi, fue lo que sentí. Estaba volviendo vacío del interior de Neuquén. Entrega cancelada. Pasé todo el día manejando y decidí encarar un trecho más antes de parar para dormir. Me gusta andar de madrugada. El asfalto se enfría, la radio rinde más, el camión parece deslizarse. Eran casi las 2 de la mañana cuando entré en un trecho más desierto de la Ruta 22. Monte de los dos lados, cerro de un lado, barranco del otro, curva cerrada, piso medio húmedo y silencio. Silencio de ese que hace que uno oiga su propio pulmón. Fue en esa curva que pasó. Vine reduciendo. Ya conozco bien el punto. Sé que hay bicho, pozo, piedra que cae del cerro. Pero esa vez lo que me hizo pisar el freno fue otra cosa. Una luz. No una luz común. Era un faro encendido, solitario, en medio del monte inclinado, como si hubiera volcado hacia arriba. Debía estar unos 20 metros abajo de la pista en un trecho de barranco. Solo se podía ver porque cortaba la oscuridad derechito, fuerte, firme, sin parpadear. En el momento pensé, auto se cayó, pero ahí vino lo extraño. No había humo, no había olor a combustible, ningún movimiento, ningún sonido, nada. Y el faro parecía encendido de más, vivo de más, como si hubiera sido prendido en ese minuto. Mi primer impulso fue parar, bajar, ver si había alguien, pero el pie no respondió, de verdad. Todo mi cuerpo se trabó. El corazón apretó en el momento, secó la garganta, mi mano empezó a sudar en el volante y era como si algo dijera, ¡sigue!
No oí voz, no vi bulto, no hubo nada de esas cosas de película. Fue solo un peso, un miedo que vino de adentro, como si mi cuerpo hubiera recordado un peligro que mi cabeza todavía ni sabía. Seguí, pasé derecho, sin entender por qué. Y lo peor, no tuve coraje ni de mirar por el retrovisor. En la radio tocaba un folclore viejo, but ya ni escuchaba más. Solo manejaba con el pecho pesado, la boca seca, pensando en aquello. Si había alguien ahí, murió. Si no había, ¿por qué la luz estaba encendida? No dormí bien cuando paré. Dormité en una estación con la cortina del camión abierta. El ruido de los otros motores me calmaba, pero la imagen no salió de la cabeza. El faro. Al otro día, cuando aclaró bien, tomé coraje. Pensé, voy a pasar ahí de nuevo. Si es auto caído, alguien ya debe haber socorrido, o por lo menos debe estar más claro lo que pasó. Volví. Misma curva, mismo trecho, solo que esta vez el monte estaba chamuscado, el barranco marcado, y ahí abajo estaba el auto volcado de lado. Todo carbonizado, la chapa negra, los neumáticos derretidos, todo destruido, todo menos una cosa. El faro, ese mismo, encendido, apuntado a la ruta, intacto, como si nada hubiera pasado. Ahí me trabé de nuevo. Paré en la banquina, bajé, me quedé solo mirando. Unos 5 minutos, nadie cerca, ninguna sirena, ninguna cinta de aislamiento, ni curiosos. Nada. La ruta seguía normal, pero ese pedazo ahí parecía fuera del tiempo. Volví al camión y me fui, y nunca más paré en ese trecho. Aunque la ruta mande, busco la manera de bordear, porque aquello no era normal. Aquello no era solo un accidente, y nunca supe si alguien murió ahí. Nunca vi en el diario, nunca nadie comentó en la radio. Solo sé de lo que vi y de lo que sentí. A veces, cuando cierro los ojos, todavía veo la luz sin parpadear, sin temblar, solo esperándome. Después de ese día, nunca más hablé de eso con nadie, ni con mi hermano, que también es de la ruta, ni con la gente de la estación donde suelo parar, ni con mi mujer, porque cada vez que pensaba en contar, parecía que la luz volvía. No la imagen, no el recuerdo, la sensación. Era como si estuviera ahí de nuevo en esa curva, con el pecho trabado y el silencio rodeándome. Y ese faro firme, parado, sin parpadear, mirándome fijo. Pasé un buen tiempo pensando que era cosa de mi cabeza, cansancio, sueño, alucinación de quien está horas manejando sin parar, pero ahí venían los detalles, el olor a quemado que no estaba ahí, el monte sin sonido y el auto al otro día con todo tostado, menos ese faro. Esa porquería seguía encendida. Traté de olvidar. Fui llevando la vida, haciendo otras rutas, desviando de esa parte de la ruta. Pero cada vez que veía una luz en el monte, aunque fuera solo un tractor de desmalezado, una moto en un barranco o hasta faro de tractor de madrugada, el estómago se daba vuelta, la mano temblaba un poco en el volante. La peor parte es que no sé si erré, no sé si debía haber parado, bajado, tratado de ayudar, y al mismo tiempo todo en mí decía que si hubiera parado ya no estaría más aquí. Ya vi mucho camionero morir por tontería, gente que se acerca para ayudar y es asaltada, o peor. Pero aquello ahí no parecía emboscada, no parecía humano ni animal, era solo un aviso que vino en forma de luz, encendida de más, silenciosa de más, y al lado de una curva peligrosa, como si quisiera que alguien parara. Solo que no era para ayudar, era para quedarse. Al mes siguiente, por mala suerte o ironía, necesité volver a hacer entrega para el lado de Neuquén. No había forma de evitar el trecho. Planeé pasar ahí de día, sol, calor seco y aún así sudé frío cuando llegué cerca de la curva. El auto ya no estaba más ahí. El monte ya había crecido de nuevo. El barranco parecía como antes, pero yo sabía exactamente dónde fue. Sabía hasta el ángulo de la luz.
Desaceleré no porque quise, sino porque el cuerpo hizo por cuenta propia. Y cuando pasé por el punto exacto, juro por todo, tuve la impresión de que el reflejo de mi propio faro pegó ahí en un punto específico del monte y volvió con una fuerza extraña, como si esa luz todavía estuviera ahí, solo que invisible ahora. Ni yo entiendo qué quiere decir eso. Solo sé que seguí viaje con los hombros duros, como si hubiera alguien acostado en el asiento de atrás, mirándome por el retrovisor. Quieto. Llegué al destino, hice la entrega, y en la vuelta hice un desvío que me costó 3 horas más, pero valió cada minuto, porque no quiero más pasar por ahí. Y no es por miedo a morir, es por miedo a ver de nuevo, porque si veo esa luz otra vez, sé que no voy a resistir. Esta vez voy a parar y entonces, sea lo que sea, me va a llevar. Ya pasaron unos buenos años desde entonces, creo que más de 8. El camión ahora es otro, más nuevo, más cómodo. Pero esa luz quedó en mí de una manera extraña, como un recuerdo que no se borra, que no necesita ser contado para seguir existiendo. A veces, cuando estoy solo en la estación, mirando la pista al final de la tarde, viene a la cabeza y pienso, ¿será que alguien más vio? ¿Será que ese auto ya estaba ahí cuando pasé? ¿O será que se cayó después? Y si se cayó después, ¿por qué el faro ya estaba encendido antes? Eso es lo que más me destroza, el tiempo, el intervalo entre una cosa y otra, el auto caerse, el fuego, el faro seguir encendido y yo pasando ahí antes de todo. ¿O será que no fue antes? ¿Será que fue después? ¿Será que vi lo que todavía iba a pasar? No sé, hay cosas que no son para entender, es solo para recordar, para sentir y para evitar. Yo evito ese trecho, esa conversación, ese recuerdo, pero la luz todavía me encuentra de vez en cuando en la curva de algún pensamiento, en un reflejo tonto en el retrovisor o en el recuerdo que se enciende solo cuando todo está oscuro, igual que ese faro. Historia 4. La pelota roja. Si alguien me preguntara por qué dejé la ruta, podría decir que fue por la columna, la presión alta, la nostalgia de casa. Y todo eso sería verdad, pero no sería la respuesta correcta. Paré definitivamente después de esa noche. Esa curva, esa maldita pelota roja. Fue en un trecho que casi todo camionero que rueda por Buenos Aires conoce. El trébol que da acceso a La Plata. Ya era tarde, como las 11 de la noche. Había salido de una estación ahí cerca, cenado, tomado un café, todo bien para seguir viaje hasta Quilmes y dormir tranquilo. La pista estaba casi vacía. Una que otra moto, luz distante, la radio baja, solo para no oír el ruido del motor. Ya había hecho ese camino decenas de veces, podía casi manejar con los ojos cerrados, pero esa noche estaba alerta. Era víspera de feriado, movimiento raro, gente volviendo de la capital, ya saben cómo es. Fue cuando entré al trébol. Recuerdo exactamente la curva, la leve subida, la sombra de los árboles en el lateral derecho. Fue ahí que todo pasó. Primero vi la pelota. Era roja, brillante, casi como si estuviera iluminada por los faros. Atravesó la pista de un lado al otro, rebotando suave, y justo atrás el chico, pequeño, cuerpo flaco, corría tras la pelota como si estuviera jugando en el patio de casa. Solo que no era un patio, era el medio de la ruta. Pisé el freno con todo. La trasera del camión dio esa bailada, neumático gritando en el asfalto. Tiré el brazo a la bocina, pero el sonido pareció venir atrasado. Un segundo después, silencio. Un silencio que no tiene sentido. Un silencio que hace doler el pecho. Juré que había matado a un niño. Tardé en bajar de la cabina. Mis dedos temblaban. El corazón saltaba en la garganta. No conseguía ni poner el freno de mano bien. Cuando bajé, fui preparado para cualquier cosa, para sangre, para llanto, para grito o para lo peor. Pero no había nada,
Nada, ni la pelota, ni el chico, ni polvo en el aire, ni marca en el piso, solo la luz amarilla del poste más cercano, temblando con el viento. Caminé unos metros para adelante, volví, miré debajo del camión. Nada, absolutamente nada, solo la oscuridad. Esa parte de la ruta parece tragar el sonido. Hasta los grillos parecían haber parado. Fue el peor sonido que nunca oí. Volví a la cabina y me quedé ahí parado, unos 15 minutos, tal vez más. No recuerdo si lloré, creo que lloré. Solo recuerdo que no conseguía girar la llave de vuelta. El volante parecía helado. Mi mano sudaba como si tuviera fiebre. Esa noche no conseguí manejar hasta Quilmes. Estacioné el camión en otra estación más adelante. Dormí mal. Tuve pesadilla. Desperté con la imagen de la pelota en medio de los faros. Me quedé 3 días con eso martillando. La misma imagen repitiéndose, la pelota, el chico, el silencio. Fui tras noticia, diario local, cualquier cosa, pero nada. Ningún accidente, ninguna desaparición, ningún niño atropellado, nada. Pero yo sabía lo que había visto. Y peor, yo sabía lo que había sentido. Después de eso, la ruta quedó diferente para mí. Empecé a ver cosas, a veces un bulto en el borde de la banquina, a veces solo una sensación mala antes de la curva. Pero lo peor era cuando veía pelota, cualquier pelota de niño, roja, azul, no importa. Era como si todo volviera. Por mucho tiempo pensé que había sido solo un susto, una cosa de mi cabeza, un delirio de agotamiento, no sé. Hasta que un día, en un boliche de borde de ruta, oí la historia. Estaba sentado con un café flojo y una empanada fría, oyendo conversación ajena en un boliche de estación en Cañuelas. Un grupo de camioneros hablaba bajo, como quien cuenta cosa que no se habla en voz alta. Uno de ellos mencionó el Trébol de la Plata. Solo de oír, mi cuerpo se heló. Esa curva ahí es endemoniada, dijo él. Otro respondió, encantada si quiere decir, ahí no es maldad, no, aquello ahí es aviso. Me acerqué más sin parecer curioso. Fingí que tocaba el celular, pero las palabras fueron viniendo y yo me fui helando por dentro. Conozco uno que vio la pelota, dijo uno de ellos. Una pelota roja antes del accidente. Frenó a tiempo, pero no pudo explicar lo que había visto. Dijo que vio un chico también corriendo. Paré de respirar. Era mi historia. Eso fue en 2003. Un pequeñito se cayó de la camioneta del padre. La pelota se escapó. Fue atrás. En medio del trébol. Vino un auto de Mar del Plata. Ni dio tiempo. Nadie rió. Nadie dudó. Era conversación de hombre vivido, de quien sabe que hay cosas que uno no entiende. El más viejo de la ronda miró al lado, bajó el tono y soltó. Desde entonces hay gente que ve la pelota siempre antes de accidente. Es como si fuera un aviso. La pelota aparece y si el tipo no presta atención pasa lo peor. En ese momento, mi mano sudó como esa noche. Miré al café y me di cuenta de que estaba frío. Ni sé cuánto tiempo pasó, pero salí de ahí sin mirar a la cara de nadie. Dejé la empanada, el café, todo, entré al camión y apoyé la cabeza en el volante. Entonces era eso. Vi al chico muerto o lo que quedó de él en el tiempo. No sé qué fue aquello, si fue aviso, si fue alma, si fue solo mi cabeza, pero sé que después de ese día nunca más conseguí pasar por ahí sin rezar. Y rezo en serio, rezo callado, bajo, cuando veo una pelota en el borde de la ruta. Cualquier pelota, aunque sea juguete de verdad, aunque tenga niños cerca, no paro. Nunca más paré. Solo paso con la cabeza baja, puño cerrado en el volante y paso. Pero rezo, siempre rezo. Rezo porque sé lo que vi, porque sé lo que podía haber pasado, porque hay cosas que vuelven a la ruta. Sí, solo no sé si vuelven para asustar o para avisar, pero yo escucho. Hoy en día casi no ruedo más. Me jubilé, vendí el camión. Pero de vez en cuando,
Por costumbre o nostalgia, tomo aventón con amigo o ayudo a maniobrar en un patio de transportadora. Y cada tanto, escuchamos otra historia parecida, otro lugar, otro trecho, pero es siempre igual. Hay una pelota, hay un chico, hay un silencio y hay el peso que queda después. Esa es la parte que nadie cuenta. El peso no se va ni cuando el freno funciona, ni cuando el niño ya no está más ahí. Se queda en la nuca, en el sueño, en el espejo retrovisor y a veces en la ruta. Historia 5. El pasajero fantasma. Me llamo Diego, tengo 46 años y paso la mayor parte de mi vida dentro de un camión. Ya son más de 20 años rodando ruta, conociendo Argentina de punta a punta, acostumbrado con madrugada, silencio y ese asfalto sin fin. No es una vida fácil, pero es la única que sé llevar. Y siendo sincero, me gusta lo que hago. Siempre tuve esa costumbre de ayudar cuando veo a alguien pidiendo aventón. Claro que uno evalúa antes de parar, porque la ruta también tiene maldad. Pero ya salvé mucha gente de quedarse en medio de la nada, debajo de lluvia o frío, solo porque resolví dar un espacio en la cabina. Es cosa de la ruta. Hoy ayudas. Mañana puede ser que necesites. Esa noche la ruta era larga. Había salido de Córdoba y seguía rumbo a un pueblito en el interior de Entre Ríos. El cielo estaba pesado, un clima húmedo que se pegaba en la piel. La ruta era recta, desierta, de esas que parecen nunca acabar. Dejaba el motor roncar bajo, tratando de mantenerme despierto cuando vi la figura en la banquina. Un hombre parado, capucha negra cubriendo el rostro y el brazo alzado pidiendo aventón. La escena era extraña, porque no había ningún auto cerca, nada que justificara que estuviera ahí solo a esa hora. Pero reduje, tal vez por hábito, tal vez porque la soledad de la ruta hace que uno busque compañía, aunque sea por algunos kilómetros. Acerqué el camión. El tipo no dijo palabra. Abrió la puerta despacio, subió, se sentó en el asiento del acompañante y acomodó una mochila en la falda. Después bajó la cabeza. Solo eso. Buenas noches, solté automático. Él no respondió. Se quedó quieto, respirando hondo, como quien había acabado de correr. En ese instante pensé que tal vez estuviera cansado, sin fuerzas para conversación. Prendí de nuevo el camión y seguí viaje. El silencio empezó a pesar. Dentro de la cabina solo se oía el motor y su respiración. Traté de entablar conversación. Pregunté para dónde iba, de dónde venía, si estaba todo bien. Nada. El tipo no movía siquiera el cuello. De a poco empecé a reparar en detalles que me molestaban. El olor primero, un olor fuerte de tierra húmeda, como si hubiera cavado algo o se hubiera arrastrado en el barro. No era olor a transpiración, ni de ropa vieja, era olor a piso mojado. Miré de reojo y me di cuenta de que su ropa parecía húmeda también. La tela de la capucha se pegaba en la frente, oscura de humedad. De vez en cuando soltaba un suspiro hondo. No era cansancio normal, era un suspiro pesado, cargado, como si respirara aliviado por haber salido de algún lugar apretado, sofocante. Mantuve las manos firmes en el volante, pero en el fondo empecé a preguntarme si no había hecho tontería en parar. La ruta seguía vacía, recta, sin ningún otro faro. Yo y ese tipo solos en la oscuridad. Los kilómetros se arrastraban. No tenía coraje de mirarlo directamente. El clima era tan denso que hasta mi respiración parecía equivocada. No se podía saber si estaba despierto, durmiendo o apenas quieto. La sensación era de cargar a alguien que no debía estar ahí. Seguía adelante, contando mentalmente las señales, esperando que diera alguna señal de vida. Hasta que, sin decir palabra, el hombre alzó el brazo despacio y apuntó para afuera del vidrio. Era un cruce de ruta de tierra de esos que llevan a algún campo o estancia perdida en medio del monte. No había luz,
No había cartel, no había nada, solo la oscuridad. Asentí con la cabeza y me acerqué a la banquina. ¿Llegamos?, pregunté. No oí respuesta. Agarré el volante por unos segundos antes de dar vuelta la cara. Necesitaba confirmar. Cuando miré, el asiento estaba vacío. Vacío. En el lugar donde se había sentado, el asiento estaba empapado de tierra mojada, como si alguien hubiera salido de dentro de un pozo y dejado la marca ahí. El olor a barro era aún más fuerte, impregnado en el tapizado. Un escalofrío subió por mi espalda. Tuve la sensación de que alguien me observaba desde dentro de la cabina, aunque sin ver nada. El silencio de la noche parecía más alto que nunca. Puse primera y salí de ahí acelerando más de lo que debía, con el corazón disparado. No miré por el retrovisor, no miré a la banquina, solo manejé con las manos sudadas, agarradas al volante, tratando de creer que todavía estaba despierto. En los días siguientes traté de convencerme de que había alucinado. La ruta hace eso con uno: cansancio, soledad, sueño atrasado. Ya vi mucha gente jurar que vio cosas en la pista cuando no era nada. Pero por más que quisiera creer en eso, no podía. El asiento seguía con la mancha oscura de tierra, impregnada en la tela. Limpié con trapo, producto, hasta tiré agua. El olor salió, pero la marca quedó. Cada vez que abría la puerta de la cabina, esa mancha era lo primero que veía, y con ella venía el recuerdo del silencio, del suspiro pesado, de la ropa empapada. No conseguía dormir bien. Tenía pesadillas con la mano de él subiendo despacio, apuntando a la nada, y yo siguiendo como si estuviera obedeciendo una orden. Casi una semana después, me acerqué a una estación en el borde del pueblo. Era uno de esos bares de ruta donde camioneros siempre para a tomar café y cambiar unas palabras. Solo quería descansar, vaciar la cabeza. Entré, pedí un café y me quedé oyendo la conversación de unos 3 señores que hablaban en el mostrador. Uno de ellos comentó sobre un entierro reciente, cosa de días atrás. Un muchacho joven, habitante ahí de la región, que había sido encontrado muerto en un pastizal, enterrado apurado debajo de tierra floja. Dijeron que el cuerpo solo fue descubierto porque llovió fuerte y parte del piso cedió, dejando un pedazo de la ropa para afuera. Mi café se enfrió en la taza. Solo conseguía pensar en el olor a tierra húmeda dentro de la cabina, el mismo olor que quedó pegado en el tapizado. Seguí oyendo sin llamar la atención. El más viejo contó que el muchacho había desaparecido justamente en la noche en que le di aventón, en esa misma fecha. Fue enterrado a las apuradas, probablemente después de algún desacuerdo mal explicado, repitió. Mi estómago se revolvió. No necesitaba más nada para conectar los puntos. Sabía quién se había sentado a mi lado esa madrugada, o mejor, qué se había sentado. No les dije nada a los otros. Terminé el café rápido, volví al camión y me quedé parado un tiempo, mirando la cabina, como si ella guardara la respuesta. No quería creer, pero no había como escapar de lo que mis ojos habían visto. El asiento mojado de tierra, la respiración honda, el silencio cargado de muerte. Después de esa noche nunca más miré a un pasajero del mismo modo. Hoy, cuando veo a alguien pidiendo aventón en la banquina, pienso 2 veces. A veces hasta paro, pero antes de abrir la puerta bajo los ojos, porque solo sé una cosa. Después de esa noche, nunca más di aventón sin antes mirar bien los zapatos del pasajero. Historia 6. La mujer de rojo. Si hay una cosa que los años de ruta me enseñaron, es que el problema raramente viene de donde uno espera. No es en las sierras llenas de curvas, ni en las estaciones solitarias, ni en las travesías de madrugada. El problema de verdad suele aparecer en las rectas largas, en las noches calmas, cuando ya estás hace horas en silencio pensando que conoces todo lo que esa ruta puede ofrecerte. Rodé casi 40 años directo. Vi accidente feo,
vi auto quemado, vi mucha gente viva por fuera y muerta por dentro. Nunca fui de quedarme alimentando historia de borde de ruta. Nunca di bola a esos cuentos de aparición que la gente gusta de esparcir en bar de estación. Lo que me pasó esa madrugada fue otra cosa. No estaba buscando explicación, ni quería ver nada. Solo estaba tratando de llegar. Estaba lloviendo fino esa noche, esa lluvia molesta que no moja del todo, pero deja el asfalto siempre mojado, resbaladizo, haciendo que el faro refleje todo mal. Salí de Rosario después de las 7 porque el cliente atrasó la liberación de la carga. Era para haber salido con luz del día, pero la carga solo vino después de la puesta del sol. Tomé la ruta 14 rumbo a Gualeguaychú, trecho que ya hice con el pie en la espalda decenas de veces. Todo plano, todo conocido. La ruta estaba vacía, solo el rugido del motor y el ruido del agua salpicando de los neumáticos. De vez en cuando aparecía un auto viniendo en contramano, pero era raro. Estaba todo muy calmo, calmo de más. Fue poco antes del kilómetro 200 que la vi por primera vez. Estaba en la banquina bien cerca del monte, una mujer parada con un pañuelo rojo cubriendo la cabeza. No miré mucho, solo vi de refilón mientras pasaba. La posición de ella me molestó un poco. Estaba de frente a la pista, cuerpo inmóvil, brazos pegados al lado. No parecía estar pidiendo aventón ni haciendo señal, solo parada debajo de esa garúa fina. Seguí. Aquello podía ser cualquier cosa. Mujer de la región, prostituta de ruta, alguien esperando ayuda. Pero a esa hora de la noche, en ese punto, me quedé con aquello en la cabeza por unos minutos y después pasó. Más adelante, unos 15 o 20 minutos después, vi de nuevo a la misma mujer, mismo pañuelo rojo, misma ropa oscura, esta vez del lado opuesto de la ruta, parada en un recodo de tierra medio escondido entre unos eucaliptos. Recuerdo bien, porque reduje un poco, pensando que podía ser alguien necesitando socorro, pero de nuevo, estaba parada, no hizo señal, no se movió, y había algo en su manera. No sé, aquello no era normal. El tipo de cosa que el ojo percibe antes que el cerebro. Ahí el pensamiento pegó más fuerte. Si fuera una mujer tratando aventón, habría hecho señal. Si fuera alguien en apuro, habría mostrado desesperación. Pero no. Era como si solo estuviera esperando. Sacudí la cabeza, aumenté el volumen de la radio y seguí el trecho. Pero la molestia vino junto. Fui recordando de otros conductores contando cosa parecida, de gente que ve más de una vez a la misma persona en puntos diferentes de la ruta. Siempre de noche, siempre parada, siempre mirando. Yo me reía de esas conversaciones. Ahora solo dentro de la cabina ya no era tan gracioso. La tercera vez fue la peor. Era un trecho solitario, sin iluminación, sin casas, sin banquina decente, un punto donde el monte viene casi hasta el borde de la pista. Estaba entrando en una curva leve cuando la luz de los faros la agarró de costado y ahí estaba ella. Esta vez del lado derecho, de nuevo, pañuelo rojo, ropa oscura, solo que ahora no conseguí sacar los ojos tan rápido. Su cabeza giró levemente cuando mi faro pasó. No vi rostro, pero juro por todo que sentí sus ojos siguiéndome. Sin pensar, pisé el freno. Me acerqué algunos metros adelante. El camión fue disminuyendo despacio hasta parar en lo que se podía llamar banquina. El motor todavía roncaba bajo. Mis manos estaban sudadas en el volante. No sé qué me hizo parar. No sé si fue culpa, miedo, impulso. Solo sé que apagué el motor y todo quedó quieto. Quieto de más. Ni sonido de bicho, ni viento, ni ruido de neumático mojado, solo el ruido de mi respiración que parecía alto de más ahí dentro de la cabina. Fue ahí que giré al lado y vi el asiento del acompañante. El asiento del acompañante estaba mojado.
No de lluvia ni de transpiración, era otra cosa. La luz de la cabina era débil, pero lo que vi no necesitaba mucho para ser entendido. La tela estaba oscura, pesada, empapada, humedad espesa, escurriendo por entre los pliegues del tapizado. Un olor metálico subió en el momento, fuerte, dulce, empalagoso, sangre, el tipo de olor que no deja duda. Ya sentí ese olor en accidente de ruta. Cuando la puerta del auto se abre y el mundo para, es diferente de cualquier otra cosa. El asiento estaba manchado, goteaba. No había sangre en ningún otro lugar, ni en la puerta, ni en el tablero, ni en el piso de mi lado, solo ahí. Como si alguien hubiera estado sentado ahí por poco tiempo, como si el cuerpo todavía estuviera tibio. Tragué saliva. Giré el rostro despacio, mirando al vidrio de la ventana del acompañante. Nada. La ruta del lado de afuera estaba vacía. Ni faro de auto viniendo, ni poste, ni alma viva. Solo la oscuridad, el monte y el ruido del agua goteando de las hojas. Mi primer impulso fue abrir la puerta y salir, pero mi cuerpo no se movía. Estaba trabado. El silencio dentro de la cabina era como una presión en los oídos. Solo escuchaba mi respiración rápida de más. Traté de decir algo, cualquier cosa, pero mi garganta parecía cerrada. El miedo no vino como susto, vino como vergüenza, como si hubiera hecho algo mal, como si hubiera dejado entrar lo que no debía. No sé explicar por cuánto tiempo me quedé ahí. Tal vez 1 minuto, tal vez 10. Solo sé que en algún momento cerré los ojos, respiré hondo y prendí el motor. Me negué a mirar al asiento de nuevo. Puse primera y seguí con la luz del tablero temblando, con los neumáticos mojados, deslizando levemente en el asfalto liso y con la sensación, esta fue la peor parte, de que había algo atrás de mí. No oía nada, no vi reflejo, pero sentía como si alguien hubiera estado sentado ahí en la cama atrás de la cabina. No respiraba, no se movía, pero estaba ahí. Pasé derecho por la próxima estación, después por una más. Solo fui a parar cuando el cielo empezó a aclarar. Me acerqué a un lugar con movimiento, luz, gente, y solo ahí conseguí respirar bien. Miré al asiento del acompañante de nuevo. Seco, limpio, ninguna mancha, ningún olor, como si nada hubiera pasado. Pero pasó. Esa mañana, cuando llegué a Gualeguaychú y entregué la carga, el muchacho del patio preguntó si estaba enfermo. Dijo que estaba pálido, la mano temblaba. Inventé cualquier excusa. Nunca más tomé viaje en ese horario, en ese sentido. Nunca más pasé por ese trecho sin recordar. Le conté esto a un amigo de ruta una vez. Escuchó sin reírse, lo que ya fue extraño viniendo de él, y solo dijo una cosa. Si apareció 3 veces, es porque quería ser vista. No sé qué era, ni trato de entender si fue aviso, castigo o solo presencia. Solo sé que desde esa noche pasé a respetar ciertas cosas y aprendí una regla que sirve para todo en la ruta. Si apareció 3 veces, no es casualidad.